Vladimir Putin descarta la posibilidad de mantener una reunión cara a cara con Volodymyr Zelensky al considerar que no le ve sentido a ese encuentro en el actual contexto del conflicto. Desde Kiev ya hay reacciones a esta negativa. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Volodymyr Zelensky envía una carta abierta a Vladimir Putin en la que aboga por un diálogo directo para alcanzar la paz y le acusa de elegir nuevamente la guerra tras rechazar una reunión entre ambos líderes. Israel lanza nuevos ataques contra el sur del Líbano y emite órdenes de evacuación para varias localidades después de que la milicia libanesa Hezbollah rechazara un alto al fuego con Israel. Autoridades libanesas exhortan a Irán a dejar de interferir en sus asuntos. Vacían el helicoide de la cárcel símbolo de la represión en Venezuela. El traslado de reclusos a otras cárceles del país se ejecutó sin información oficial. Familiares y ONGs desconocen el destino de los presos y denuncian opacidad en el proceso. En una carta abierta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó al presidente ruso Vladimir Putin a reunirse en persona para negociar el fin de la guerra que se prolonga ya más de 4 años. En la carta, Zelensky sugirió una cumbre de líderes en territorio estadounidense, un alto al fuego mientras duren las conversaciones y un intercambio total de prisioneros de guerra. Además, pidió a Europa y a Estados Unidos participar en el proceso y servir de garantes en caso de un potencial acuerdo de paz futuro. Zelensky advirtió, eso sí, que Kiev seguirá peleando si se rechaza su plan. No es la primera vez que Zelensky se ofrece a reunirse con Putin. Por su parte, ante un grupo de periodistas en los márgenes del Foro Económico de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin expresó nuevamente su posición en torno al fin de la guerra. Escuchemos. No hace falta suspender las hostilidades para iniciar las negociaciones. De hecho, no hace falta. Ya hubo negociaciones y los combates no cesaron. Por supuesto, quieren detener el avance de las fuerzas rusas, pero es mejor no solo detener esto, sino poner fin a la guerra en su conjunto, aceptando los compromisos que se debatieron en Anchorage. Y analizamos ahora la información con Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia. Ricardo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué busca realmente Volodymyr Zelensky con esta carta abierta a Putin? ¿Abrir una vía de negociación o reforzar su posición ante la comunidad internacional? Buenas noches desde el Báltico. Zelensky manda un mensaje a 3 públicos diferentes. Por una parte, al público internacional para decirles que Ucrania está dispuesta a negociar la paz, que está más que dispuesta de ir donde haga falta, a reunirse con todo el mundo. Y, por otra parte, un mensaje al público interno, a los ucranianos, para decirles que no se va a entregar nada que los rusos no hayan conquistado, que no se pretende cruzar esa línea roja de retirarse de Donbass, de Zaporilla y de Gerson. Y que se va, sobre todo, el tercer mensaje es para Vladimir Putin, y es que Ucrania va a seguir luchando por su soberanía. Esto lo ha dicho Zelensky en esa carta de manera muy categórica, y es que la soberanía y la independencia de Ucrania no están sobre la mesa y que si lo estuvieran, Ucrania está dispuesta a luchar hasta el final para conservarla. Bueno, 3 mensajes claros y ahora Zelensky acusa a Putin de elegir nuevamente la guerra. ¿Por qué el presidente ruso rechaza esta reunión directa con el mandatario ucraniano en este momento? ¿Y qué mensaje también envía tanto a Ucrania como a sus propios aliados? Bueno, Putin ha demostrado desde el comienzo de la guerra, incluso antes, que detesta visceralmente y de manera personal a Zelensky, no quiere reunirse con él. Está apartando este momento, ese hipotético encuentro con Zelensky, para que sea lo último que tenga que hacer, el firmar el documento final. Putin no quiere reunirse con Zelensky en ninguna otra circunstancia, solo para firmar el documento final de la guerra. Por eso le propone ir a Moscú, porque sabe que es algo inaceptable para Zelensky y que nunca va a aceptar. Ricardo, acaba de producirse un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, lo que implica que hay algún nivel de contactos diplomáticos. ¿Podría esto servir de canal de diálogo para algún tipo de negociación? Bueno, es una muy buena señal, esos 185 prisioneros por cada bando que hoy dormirán con sus familias. Es sin duda 185 personas por cada bando que van a recobrar hoy la libertad y la felicidad. Y eso es una buena noticia, pero está muy lejos de ese todos por todos que propone Zelensky como una solución final a los prisioneros. ¿Es una puerta de negociación?
nos dice que sí que hay negociaciones, que pese al odio, pese a la guerra, hay contactos entre ambas partes, pero creo que la historia ha demostrado que estos contactos se han desarrollado durante toda la guerra, pero no hay intencionalidad por parte de Rusia de terminar con el conflicto. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Tallinn, Estonia. A ustedes. Israel lanzó este viernes nuevos ataques contra el sur del Líbano y emitió órdenes de evacuación para varias localidades de la zona. Durante la noche, los ataques israelíes mataron a 7 personas en la ciudad libanesa de Tiro, según la Defensa Civil libanesa. Todo esto se produce después de que el jueves Naim Qassem, líder de la milicia libanesa Hezbollah, considerada terrorista por varios países y apoyada por Irán, rechazara un alto el fuego con Israel. Según el Ministerio de Salud del Líbano, los ataques israelíes han matado al menos 3.526 personas desde marzo. Del lado israelí murieron 27 soldados y un contratista civil. La ONU duplicó el viernes su petición de ayuda humanitaria para el Líbano hasta los 640 millones de dólares. Se estima que en el Líbano hay 1,4 millones de desplazados, casi la cuarta parte de la población del país. Y hablamos con Joan Cabasés en Beirut sobre este tema. Joan, Hezbollah ha rechazado un alto el fuego con Israel. ¿Hasta qué punto esta decisión refleja la estrategia de Irán en la región y qué margen tiene realmente el gobierno libanés para influir en el conflicto? Sí, es verdad que la guerra en Líbano e Irán están íntimamente conectados. Esto es así fundamentalmente porque Hezbollah es una milicia que fue fundada y que sigue hoy en día siendo financiada por Irán, pero también, además, por el hecho de que Hezbollah reinició la guerra abierta el pasado marzo, reconociendo abiertamente que lo hacía para proteger a Irán o para sumarse a la contienda en defensa de Irán después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la ofensiva contra el país persa. Entonces vemos cómo los dirigentes iraníes reconocieron también que Hezbollah se había metido en esta guerra regional para defender a Irán y ahora, entendiendo que Hezbollah es su activo y su protegido en la región, quieren salvaguardar la supervivencia de esta milicia radicada en Líbano con un alto el fuego, por supuesto, que sea favorable a términos que Irán y que Hezbollah vean como aceptables y que, por supuesto, excluya toda posibilidad de que la milicia sea desarmada. Es precisamente por todo ello que Irán y Hezbollah seguramente van a seguir rechazando propuestas de alto el fuego que lleguen desde Estados Unidos, visto como aliado de Israel, especialmente, por supuesto, si son treguas que permiten a Israel seguir disparando en Líbano, y van a querer asegurarse un alto el fuego, insisto, que asegure la permanencia de Hezbollah en el sur de Líbano, algo del todo inaceptable para Israel. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. Y antes de este informativo quisimos conocer también la visión desde Tel Aviv. Hablamos con la periodista Maya Siminovich sobre cómo se percibe en Israel la posibilidad de debilitar de forma duradera a Hezbollah mediante la vía militar y sobre el papel que podría desempeñar una eventual solución diplomática. Escuchemos lo que dijo. Como siempre, pues hay estas dos divisiones en Israel, tanto en la política como en el ejército. Parece que el ejército es el que se está empujando más a una salida diplomática, igual que lo hizo con Gaza. Y es el escalafón político el que está dirimiendo esto más desde el punto de vista militar. Sin embargo, Netanyahu sí que está haciendo caso a los últimos gritos de Trump y de no entrar más en el Líbano, no seguir, desde luego, bombardeando la Dajia en el barrio de Beirut. Y hay informaciones de que en la última reunión de gabinete Netanyahu ha estado diciendo a sus ministros que es mucho mejor aceptar ahora un alto el fuego en nuestros términos, que decir, en los términos que a Israel le convengan, que hacer lo mismo pero más tarde y con condiciones menos ventajosas. Así que parece que Netanyahu realmente está en ese lado del vamos a hacer algún esfuerzo diplomático en este sentido, lo cual sigue siendo un poco lo que siempre pasa en esta región, ¿no? Se ve que no hay cómo desarmar a las organizaciones como Hezbollah o como Hamas. Lo que hay es que pactar de alguna manera, y parece que esto es lo que se vislumbra que puede suceder. Y también otra cosa que dice Netanyahu: nada está seguro porque todos los puntos a discutir no han sido acordados todavía. O sea, todo está en abierto y van a llegar a cualquier acuerdo diplomático bajo fuego.
Pausa en la información política, ahora la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Nos vamos a Paraguay, donde hemos visto una situación muy interesante. Miles de migrantes de Brasil y Argentina, pero también de Estados Unidos y de Europa están llegando a Paraguay. El país sudamericano ha aumentado en casi un 60% el número de pedidos de residencia de extranjeros en el último año, coincidiendo todo esto con un boom inmobiliario que ha generado estafas y denuncias de lavado de dinero desmentidas por el gobierno. Asunción vive un boom inmobiliario. Jessica es de Estados Unidos y lleva 8 meses en la capital paraguaya haciendo inversiones en inmuebles. Una de las razones por las que vine a Paraguay fue que noté que aquí hay un mercado inmobiliario en auge. Sin duda está en pleno apogeo. La vida aquí en Paraguay es más sencilla y tranquila en comparación con la vida que llevo en Nueva York. No todos llegan para hacer negocios inmobiliarios. El boom del sector ha atraído también a inmigrantes europeos que con mayor frecuencia se ven en las calles de los barrios más ricos de Asunción. Rogier es un nómada digital de Países Bajos y llegó hace 6 meses a Asunción. Vi que había gente que venía a Paraguay por la situación económica del país. En 2025, un récord de casi 48.000 extranjeros solicitaron residencia en Paraguay, un 63% más que el año anterior. Aunque la mayoría son de Brasil y Argentina, unas 5.000 personas proceden de Europa y Estados Unidos. El abogado Schulheis lleva una década asesorando alemanes que quieren vivir en Paraguay. La tasa de inmigración ha aumentado considerablemente en los últimos años. Desde la época de la pandemia llegaron muchas personas desde Europa. En los últimos 5 años se han construido un centenar de nuevas torres alrededor del barrio más caro de Asunción. Solo en 2024 la municipalidad aprobó 288 proyectos nuevos. Los compradores y residentes son casi todos extranjeros. Para la gran mayoría de los paraguayos, las nuevas propiedades son inalcanzables. Más que facilitar, complican el acceso a una vivienda, explica este arquitecto. El gran problema que trae todo este urbanismo con un carácter más de negocio financiero que otra cosa es que paradójicamente, deja a muchos asuncenos sin lugar para vivir en Asunción. Por otro lado, hay denuncias por supuesto lavado de dinero que el gobierno ha negado y también fraudes en la compraventa de inmuebles. Es el caso del edificio M4 Galería de Asunción. Más de 300 inversores están llevando a juicio a los promotores por presunta estafa. La empresa no respondió a las consultas de DB. Uno de los afectados es este influencer paraguayo. Al llegar la fecha de entrega del departamento, no me entregaron nada y hasta ahora no tenemos explicaciones de por qué la obra sigue parada. Solamente pido que las autoridades actúen con todo el peso de la ley contra los estafadores para que las desarrolladoras en un futuro sepan que no pueden simplemente venir y jugar con las ilusiones y el dinero de la gente. El edificio está sin terminar, aunque hay gente viviendo allí como puede, después de pagar numerosas cuotas mediante el sistema de venta en pozo. La abogada Galloso lo representa. Tenemos grandes incertidumbres jurídicas con respecto a lo que va a pasar. El 80% de los departamentos comprados en pozo en Paraguay se entregan de forma tardía. Mientras Asunción atrae inversores e inmigrantes de alto poder adquisitivo, no está claro cuál será el impacto ni el beneficio para el conjunto de la sociedad. Y de Paraguay a Venezuela, con Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. En ese país, en Venezuela, el centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en el país, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones de Venezuela. El traslado de los reclusos suscitó incertidumbre en torno al cierre definitivo de esta prisión, según afirmaron familiares y activistas de derechos humanos. Los familiares denunciaron la opacidad del procedimiento y lamentaron el envío de los detenidos a prisiones lejanas que dificultan las visitas. La ONG Foro Penal instó a los funcionarios policiales a informar de inmediato a familiares y allegados sobre el destino de los detenidos que fueron trasladados a otras cárceles del país.
El helicoide, considerado durante años uno de los principales símbolos de la represión en Venezuela, fue desalojado casi por completo en los últimos días. Sobre este tema conversamos con Ali Daniels, director de la ONG Acceso a Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario. Gracias por acompañarnos. Bueno, diversos medios y organizaciones de derechos humanos han reportado el traslado de detenidos desde el helicoide a distintas cárceles del país. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el paradero y la situación de estas personas? Las autoridades han publicado algún listado oficial o información verificable sobre los traslados. No, como todo lo que tiene que ver con los presos políticos, no hay ninguna información, no hay transparencia y de hecho ni siquiera podemos decir si el helicoide ha sido cerrado, porque debemos recordar que además de presos políticos, el helicoide también ha sido utilizado para detener a personas por delitos ordinarios, de modo que no hay ninguna garantía de que el helicoide el día de hoy no sea un centro de reclusión. Y al efecto se sabe que efectivamente más de 20 presos políticos han sido trasladados, tanto mujeres como hombres, a diversos centros de reclusión, el INOF y el caso de las crisálidas para las mujeres, y los hombres en el Rodeo, Yare y otras localidades, lo cual representa un enorme problema, porque en vez de relocalizarlos en sitios cercanos a Caracas o en Caracas, los han relocalizado en sitios que quedan muy lejos de la ciudad, y esto tiene un impacto importante en las familias, porque en Venezuela un preso cuyas familias no estén en contacto con él es un preso que no tiene comida, es un preso que no tiene medicina, y por eso es lamentable que en vez de liberarlos, que es lo que debieron haber hecho, los hayan trasladado. 5 meses después de la captura de Nicolás Maduro, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Sigue bajo escrutinio? Sí, lamentablemente la diferencia entre este gobierno y el que había antes del 3 de enero es una diferencia de grado y no de naturaleza. Es decir, sigue habiendo el mismo aparato represivo, sigue habiendo las mismas prácticas represivas, solo que en grado de menor a lo que había anteriormente. Sigue habiendo más de 400 personas detenidas de acuerdo con Foro Penal, más de 500 de acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón, y algo tan delicado como la desaparición forzada sigue existiendo en Venezuela. Justicia, Encuentro y Perdón al día de hoy sigue señalando que hay más de 20 personas cuyo paradero es desconocido. Entonces, los abusos y las violaciones a los derechos humanos continúan. Lo que ha ocurrido es que han disminuido, pero eso justamente lo que pone de manifiesto es que a la diferencia con el gobierno que había antes del 3 de enero, es de grado, pero no de naturaleza. Muchísimas gracias, Ali Daniels, director de la ONG Acceso a Justicia. Gracias a usted. Y vamos ahora a Bolivia. El presidente Rodrigo Paz llamó nuevamente al diálogo a los dirigentes de los sectores sociales que desde principios de mayo exigen su renuncia y mantienen bloqueadas carreteras del país como mecanismo de presión. Paz acusó al expresidente Evo Morales de financiar las protestas con recursos del narcotráfico. El mandatario hizo estas declaraciones luego de que decenas de policías y militares desbloquearan la ruta que une la ciudad de La Paz con la región de Río Abajo, una importante zona productora de alimentos que permanecía aislada debido a los cortes de vías. En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a 8 de las 9 regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y especialmente oxígeno medicinal para los centros de salud. Las protestas sociales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y Perú entra este viernes en veda electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas en una contienda que llega con un empate técnico en las encuestas. Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente. Fujimori, candidata de derecha y líder de Fuerza Popular, ha centrado su discurso en la lucha contra la delincuencia y la recuperación del orden en el país. Música para aclarar las ideas. Tras una intensa campaña, Perú entró en veda electoral antes de los comicios del domingo, y muchos aún no lo tienen claro. Aún no he decidido mi voto, la verdad. Me estoy informando para poder elegir y ninguno de los dos me convence como tal. La verdad, la calidad de presidentes o los candidatos no son muy buenas ahorita en este momento. Bueno, yo no voy a votar por los dos, por ninguno de los dos, porque no creo en sus propuestas. Y bueno, ya he conocido a la señora acá y el otro no me inspira confianza y por lo tanto no puedo votar.
más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir al 9º presidente del país en tan solo 10 años. Los votantes de la ultraderechista Keiko Fujimori, que lo intenta por cuarta vez, consideran que es la adecuada para traer estabilidad política y económica. Sí, ya tengo decidido. Voy a votar por Keiko. Vamos a votar por, digamos, estabilidad económica. Ya no hemos pasado con Castillo, pasado terribles momentos, ya no vamos a volver a cometer errores. En cambio, a los partidarios del izquierdista Roberto Sánchez les gusta la ruptura con las élites que aseguran representa a este exministro de Pedro Castillo, el expresidente condenado a más de 11 años de cárcel. De hecho, Sánchez ha propuesto indultarlo. ¿Por qué? Porque queremos un cambio, ¿no?, dentro del Estado peruano. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Hemos visto ya los debates, hemos visto qué es lo que se está planteando y la verdad que queremos ya una reforma, un cambio para nuestro país, ¿no?, justamente buscando lo mejor. En un país donde las dos últimas elecciones se decidieron por apenas 40.000 votos, los indecisos jugarán un papel clave en el resultado final. Y tras una década de inestabilidad política, son muchos los peruanos que aún no han decidido a quién otorgarán la poca confianza que les queda. Y mientras tanto, Cuba vive hoy otra jornada de apagones. El 65% de la isla se quedará sin luz en la hora de mayor demanda por una avería en la mayor termoeléctrica del país. La escasez de combustible, agudizada por el bloqueo de Estados Unidos sobre la isla, está aumentando el descontento social que ya se está sintiendo en las calles. La noche del jueves, cientos de cubanos salieron a protestar por los cortes diarios de electricidad en sus barrios, mientras los vehículos policiales se alineaban en las calles. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian un incremento del control militar y policial. Las manifestaciones se produjeron horas después de que Washington impusiera sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a su esposa y a miembros de la familia Castro. Y el Senado de Estados Unidos aprobó destinar $70.000 millones a la lucha contra la inmigración. El presupuesto financiará el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, y la patrulla fronteriza durante los próximos 3 años, es decir, el resto del mandato de Donald Trump. El proyecto de ley fue aprobado tras una maratónica sesión de 18 horas en las que 52 senadores votaron a favor y 47 en contra. Ahora necesita el aval de la Cámara de Representantes. La política migratoria de la Casa Blanca quedó bajo lupa. Este mismo viernes, el juez John McConnell Jr. anuló la política de Trump que frenó las solicitudes de asilo de personas de 39 países. Y conectamos ahora con Juan Esteban Silva en Washington. Juan Esteban, ¿qué mensaje envía esta decisión del Senado a los migrantes? Cuéntanos. Hola Silvia, ¿qué tal? Saludo a todos los televidentes de DW. Pues es un paquete, Silvia, tú muy bien lo explicabas, $70.000 millones. Es una cifra, hay que decir, muy alta, la votación muy apretada además, porque fue 52-47. Eso significa que, de hecho, hay una persona del Partido Republicano que, digamos, se salió un poco de lo que la administración Trump esperaría. El Partido Republicano es el del presidente Trump y terminó apoyando la medida. Lo que resta por decir es que el mensaje para la comunidad latina, para la comunidad inmigrante es muy claro, y es que las medidas, en vez de tal vez flexibilizarse, se están endureciendo. Hay más tensión porque le está dando tal vez más dientes legales a la patrulla fronteriza, a ICE, para poder seguir con las medidas que ya ha venido tomando la administración del presidente Trump. Le está el Congreso dando más dinero a estas agencias, más capacidad para hacer cumplir la ley migratoria, es decir, quizá veremos más redadas, más operativos. Los inmigrantes con estatus legal no son el objetivo directo, pero el clima en general, Silvia y televidentes, se vuelve mucho más estricto, y esto se traducirá, repito, en más controles y más acciones de las agencias migratorias. ¿Y cómo podría impactar entonces todo esto a las familias mixtas, por ejemplo, donde algunos miembros tienen estatus legal y otros no? Es una gran pregunta, Silvia, porque yo no veo que sea una medida contra la familia en general. ¿Qué son las familias mixtas? Una persona con un estatus regular, con un estatus legal, y otra persona, por ejemplo, que es ilegal. Una persona que está esperando, por ejemplo, que termine su proceso para definirse en los Estados Unidos. Pero en realidad el impacto, aunque no sea sobre todo a la familia, sí termina afectándolos, porque puede que una persona diga, bueno, yo estoy tranquilo, puedo salir a la calle, no va a haber una redada de ICE que me afecte a mí, pero tal vez mi familiar, un
primo, un hermano, puede que no cuente con la misma suerte y termine siendo deportado. Así que la administración Trump, su jefe de gabinete Stephen Miller, el jefe de la frontera Tom Homan, decía hace pocos días que por el contrario esas medidas cada vez se van a ir poniendo más estrictas y el presidente Trump le está pidiendo más resultados. Claro, bueno, acabamos de conocer que un juez de Estados Unidos invalidó restricciones del gobierno de Trump impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionalidades de 39 países. ¿Qué impacto práctico tiene esta decisión para los inmigrantes y qué supone este fallo? Un fallo importante, Silvia, porque le pone, digamos, freno a esas restricciones del gobierno que limitaban el asilo, los permisos de trabajo también, esto es muy importante, y algunos de los trámites migratorios. Es decir, personas afectadas pueden recuperar ese acceso, Silvia, ahora a procesos migratorios que estaban bloqueados. Yo lo que veo acá es una decisión que abre esas puertas legales que el gobierno había cerrado o restringido de alguna manera. Fíjense ustedes que la Casa Blanca no solo intenta a través de la Cámara Alta, que es donde tiene la mayoría, ustedes lo decían, el Senado, ahora, de hecho, Silvia, tú lo decías, va a la Cámara de Representantes, donde el presidente Trump, de hecho, no tiene tanta suerte. Y recuerden ustedes que vienen las elecciones de noviembre de medio término, donde seguramente cada vez va a ser más cerrado el círculo y más difícil para el presidente Trump aprobar. Pero la decisión del juez básicamente es eso, frenar restricciones del gobierno en este tema de los asilos. No es el fin de la política migratoria, pero sí le pone un freno, digamos, parcial o temporal a la aplicación. Muy pendientes con esas elecciones, por cierto. Muchísimas gracias, Juan Esteban Silva, en Washington. A ti, Silvia, muchas gracias. Y el Papa León XIV inicia este sábado una visita a España de una semana que comenzará en Madrid y contará también con paradas en Barcelona y las Islas Canarias. Hoy se dio a conocer que el pontífice se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia a pedido de asociaciones de víctimas. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, aunque no detalló cuándo se realizará. León XIV llega a España en un momento en el que el país ha acordado un sistema que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para las víctimas de abusos. Uno de los puntos altos de su visita será el encuentro multitudinario con los fieles en el estadio Santiago Bernabéu, programado para este lunes. Y terminamos también en España con la Sagrada Familia, una de las mayores atracciones turísticas de ese país, que conmemora el centenario de Antoni Gaudí. Con este motivo, la empresa de juguetes Lego ha presentado un modelo de la famosa Basílica de Barcelona, cuyo set incluye 12.060 piezas que recrean sus icónicas torres, naves interiores y numerosos elementos decorativos. Y con eso terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.